Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, aquí estamos una vez más con un contenido especial, aprovechando esta situación de lo que está aconteciendo en el mundo en materia de salud y específicamente del coronavirus. Y queremos que sea un gran profesional que dé su conocimiento, que nos brinde parte de la información que ha recibido. Él se llama Héctor Balcácer, es un médico infectólogo que labora en el Centro Médico UCE. ¿Cómo te sientes, Héctor? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente un placer estar contigo y las personas que te siguen a través de los diferentes medios. Gracias de verdad, Héctor. Primero vamos a explicarle al público qué es el coronavirus. Pero lo primero que hay que decir es que el coronavirus se ha brindado cierto grado de desinformación diciendo que es un virus nuevo. Sí. El coronavirus es un virus que se conoce del 1967. El problema es que al igual que todos los virus, existen diferentes tipos dentro de un mismo virus. Sí. En este caso estamos hablando de que existían seis tipos diferentes de coronavirus que producían enfermedad en el ser humano, y ahora en diciembre del 2019, del año pasado, se acaba de identificar uno nuevo, que al final de cuentas se llama el nuevo coronavirus, porque es el último, Sí. o el coronavirus de Wuhan, que es la ciudad china, donde se identifica este virus por primera vez. El coronavirus es un virus que produce enfermedad en los seres humanos. Se estima que este último coronavirus pasó desde los animales al hombre. Algunas personas entienden que los virus es mentira, que pasan de los animales al hombre, pero hay varios ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, la rabia. Todo el mundo sabe que la rabia afecta a los gatos, los perros, los hurones y puede afectar al ser humano. Tenemos otro virus, por ejemplo, la influenza aviar o la gripe aviar, la influenza porcina, que también se llamó la influenza mexicana, que hace unos años atrás generó un revuelo grandísimo. Pero hay otras enfermedades que muchas personas no saben que pasaron de los animales al hombre, como es el caso, por ejemplo, del VIH. Sí. Hoy en día se estima que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, pasó del simio al hombre. En este caso, el coronavirus se estima que pasó del murciélago al ser humano. Del murciélago a la serpiente y después, ¿cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que realmente todavía no se entiende bien si pasó directamente del murciélago al ser humano, Sí. o hubo un huésped intermedio, que algunas personas sospechan que pudo haber sido un reptil, como tú mencionabas, que fue la serpiente, o si realmente pasó a un ave y posteriormente pasó al ser humano. Como quiera, hoy en día hay unas cuantas teorías de conspiración. Sí. Hemos observado como en estos días estaban circulando algunas informaciones de que es un virus que fue creado en un laboratorio, que es un virus que tiene algunas partes similares al virus de inmunodeficiencia humana. En definitiva, hay que decir que a la fecha eso todavía se queda ahí, en una teoría de conspiración. Quizá dentro de 20, 25 años, cuando se desclasifique algún tipo de información, eso es algo que pudiéramos dentro de lo posible valorar como algo positivo. Pero a la fecha todavía se queda en una teoría de conspiración. La República Dominicana está alerta y está la información de que justo la semana pasada unos turistas que venían desde China fueron devueltos hasta Haití y desde ahí se determinó que supuestamente no tenían nada. Como país, ¿qué podemos hacer para frenar posibles casos del coronavirus en la República Dominicana? Mira, como país es muy poco lo que se puede hacer. Lo estamos diciendo porque cuando en Estados Unidos ya tú sabes que tienes más de 5 casos. Sí. Cuando tú tienes casos en Francia, escucha, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, inmediatamente tú te das cuenta de que no es un problema de país, que no es un problema de un sistema de salud, porque todos los sistemas de salud pública de esos países tienen que llevarnos a nosotros la milla. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la República Dominicana recibe una cantidad de visitantes importante. Hay personas que van a llegar a República Dominicana que quizás se han expuesto al virus, y estas personas no presentan manifestación al momento de llegar, porque el virus tiene un problema. Y es que imaginemos que yo tengo coronavirus. Sí. Y estoy conversando contigo y a través de la saliva, a través de una tos, un estornudo, tú entras en contacto con el virus y te contagias. Sí. El problema es que ahora tú vas a durar desde 2 días hasta 14 días para enfermar. Entonces Wow. Imaginemos Es un lapso de tiempo muy es un largo. lapso de tiempo importante. Imaginemos que tú estás en China. Sí. Te pusiste en contacto con alguien, ahora viajaste a California, de California a Miami. Ya se perdió en tu tránsito que tú venías de China, Es cierto. pero han pasado 4 o 5 días, todavía no tienes las manifestaciones. Al 7º día tú llegas a República Dominicana o al 5º día, y después de estar en territorio dominicano,
es que tú comienzas a presentar los síntomas. La pregunta es, ¿hubo alguna forma, algún método de usted poder evitar que esa persona entrara al territorio dominicano? La respuesta es que no, no hay forma de que tú puedas evitar ese tipo de situación. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, que si se identifica algún caso, esa persona se debe aislar, pero posteriormente hay que revisar a todas las personas del entorno cercano. Sí. Y ahí es donde los sistemas de salud pública tienen que funcionar. En Estados Unidos, el primer caso, esa persona se llevó al hospital, se dejó en observación para ver la evolución, pero posterior a eso, 22 personas se tuvieron que quedar trancadas en su casa, esperando a ver si van a presentar algún tipo de manifestación. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que el virus se transmite fácilmente a través de la saliva, de un estornudo, de la tos, de darse las manos, de frotarse una mano por un ojo, de colocar la mano en una computadora que alguien utilizó y quedó con un poco de secreción y tú posteriormente la usas y te muerdes una uña. Entonces estamos hablando de que todo eso puede llevar a una transmisión del virus que puede estar por encima de lo que es un sistema de salud. Los dominicanos que residen específicamente en la zona que se detectó el foco de contaminación, ¿representan algún riesgo para que ellos puedan venir al país? ¿O tú como infectólogo recomiendas que se queden allá en China? Mira, ese es un tema un poquitito complicado. Lo primero que hay que decir es que los otros países, los países desarrollados, están tratando de extraer a sus nacionales. Sí. La República Dominicana no debería ser la excepción. Pero ¿qué sí deberíamos saber? Que esas personas al momento de llegar al territorio dominicano, hasta que se demuestre lo contrario, se tienen que tratar como fuentes potenciales de contaminación de este virus. Si estamos hablando de Wuhan específicamente, recuerda que es una ciudad de 11 millones de personas, sí, y el gobierno chino cerró Wuhan. O sea, estamos hablando que hay 11 millones de personas que no tienen transporte en este momento. 11 millones de personas que no pueden salir de ahí y que están en un toque de queda. Es tanto así que se está hablando que los funerales se están suspendiendo. Si usted tenía su boda planificada para esa fecha, se acabó también. ¿Por qué? Porque no se quieren conglomerados de personas importantes donde se pueda transmitir el virus. Si esos 4 dominicanos llegaran a territorio dominicano, estamos hablando que tendrían que quedarse en cuarentena en uno de los 2 hospitales que se habilitaron aquí en República Dominicana para esos fines, que son el Marcelino Vélez Santana, que ya salieron fotos del área de aislamiento, y una parte tendría que ir al Hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana para observar por un periodo de 14 días, que es el tiempo máximo, se habla de 2 a 14 días, para ver si alguno no presentara algún tipo de manifestación clínica. Y el problema es que hoy en día, una de las cosas que más se está estudiando es saber si, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en esta sala, cualquiera de los 3 se pudiera contagiar. Sí. Y antes de presentar manifestaciones del virus, pudiera estar excretando el virus, pudiera estarlo pasando el virus sin necesidad de presentar manifestaciones, sí, sin necesidad de tener fiebre, sin necesidad de estar estornudando. Entonces, por eso es que este tipo de programa es importante, porque le da a entender a las personas que esto es una noticia en desarrollo. Esto es algo que nosotros estamos conversando hoy y dentro de una semana la información que estamos tratando puede ser completamente diferente. Es un virus que cuando inició la mortalidad era cerca de 1 de cada 1000 personas. Sí. A la fecha se sabe que el virus mata de 2 a 3 personas, pero de cada 100. O sea que el cambio que ha dado este proceso es mucho más letal. Es más letal de lo que se pensaba inicialmente, pero no tan letal como otros coronavirus. Sí. Porque, no sé si viste una película. En China surgió también otro coronavirus. Exacto, el SARS. Sí. No sé si viste la película Contagion, que era con Matt Damon. No, no la vi. Bueno, en esa película, y aquellas personas que les gusta la película de cosas de medicina, una señora que le estaba haciendo infiel a su esposo, para los que les gusta la película de infidelidad, si no les gusta la de medicina, justamente esas personas, ¿qué pasó? Fue a China, en un mercado, igual que lo que ocurrió ahora, se contagia de un virus respiratorio. Y a partir de ahí se crea una cadena que lleva a la muerte de cerca de un 25% de la población mundial. En esta película justamente se habla de un virus, que es un coronavirus que se llama SARS, síndrome agudo respiratorio severo, el cual tenía una letalidad cuando surgió, porque fue algo real en el 2002-2003, de un 10%. Sí. En ese momento fallecieron cerca de 800 a 900 personas fruto de la infección de este virus.
Hay otro coronavirus todavía más letal, el cual realmente se le ha dado poca importancia porque la transmisión entre humanos aparentemente no es tan efectiva. Es un virus que se llama el coronavirus del Medio Oeste, sí, que generalmente, escucha esto, cómo se transmite del camello al ser humano. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Justamente esa transmisión del camello al ser humano aparentemente es real, pero entre humanos el contagio es un poco más bajo. Pero ese coronavirus llega a tener una letalidad de un 30%. O sea que estamos hablando de que si ese coronavirus se diseminara a nivel mundial, estaríamos hablando de que de cada 100 gente que le da, 30 personas fallecen. Sí, sí, sí. Este coronavirus que tenemos, que lo que queremos decir, la mortalidad es de un 2 a un 3%. Un 3%. Y ese 2 a 3% que va a morir de este coronavirus en caso de que se infecte, generalmente la mayoría son personas que tienen más de 65 años. Sí. O sea que nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres, sí, porque en caso de que llegara el coronavirus, se vieran dentro de ese grupo de riesgo que tiene mayor probabilidad de enfermar de manera severa y fallecer. La República Dominicana cuenta con la estructura para atender de forma certera los casos que no queremos que se presenten. Mira, es una respuesta en la cual yo voy a sonar un poquitito pesimista. El problema no es si estamos preparados o no. El problema es que ningún país del mundo está preparado primero para algo nuevo, sí, como esto, frente a lo cual todavía no existen medicamentos demostrados. Existen muchísimas sustancias que se están utilizando, algunas muy promisorias, unas con una gran proyección de tener utilidad. Sí. Sin embargo, a la fecha no tenemos ningún tipo de medicamento. Entonces yo te preguntara a ti, en esta casa tú vives con aproximadamente 5 personas. Sí. Entonces, el virus se estima que tiene una capacidad de infección por cada persona que se infecta de 2 a 3. Sí. Entonces, tú vives aquí con 5 gente, se infectarían 4, en este caso, contándote. ¿Cuál es el inconveniente? No hay tratamiento. Tú no tienes vacuna. Sí. Si tú enfermas, esas a ti te llevan a un hospital, pero las otras 3 personas se tienen que quedar en observación. Sí, sí, sí. Entonces, tus hijos no pueden ir al colegio, tu esposa no puede ir a trabajar. ¿Por qué? Porque potencialmente ella pudiera enfermar. Entonces, en su trabajo, ¿qué va a pasar? Ella pasaría la enfermedad. Tus hijos, si van al colegio, pasarían la enfermedad. Entonces, estamos hablando de que cada vez que alguien me pregunta si el sistema de salud está diseñado para una enfermedad de este tipo, que pudiera dar una respuesta, la respuesta es que no es solamente de salud. En China ya se habla del impacto económico que está teniendo el coronavirus en su situación. Sí. ¿Por qué razón? Hablamos de 11 millones de personas que están en cuarentena en Wuhan. A esas personas hay que darle comida, claro que hay que darle agua. Son personas que en este momento hay que brindar un sistema sanitario que le brinda atención, porque hay un grupo de ellos que va a presentar formas graves de la enfermedad y van a necesitar un ventilador, o sea, van a necesitar un respirador, como le llaman, van a necesitar oxígeno, van a necesitar suero, van a necesitar personal de salud, enfermeras, van a necesitar camilleros. Entonces estamos hablando de que este tipo de enfermedad, cuando uno la analiza frío, con la cabeza fría, se da cuenta que es algo que va más allá del sistema de salud y es algo que tiene que ver con todo el engranaje de respuesta nacional. Así como hizo China de colocar hospitales separados totalmente, ¿pudiera hacer eso alguna solución para otros países de Latinoamérica, del mundo? Mira, el asunto aquí es que la densidad poblacional de China también los perjudica. China tiene casi 1 millardo de personas, o sea, esos son 1.000 millones. Sí. Imagínese un 1 que usted simplemente le acaba de añadir en este momento, ¿cuántos son? 12 ceros. Sí. Entonces, 1 millardo, que es en inglés lo que se conoce como 1 billón. Sí. Entonces, esas personas viven todas en ese territorio. Estamos hablando también de que la capacidad de respuesta que ellos pueden tener frente a una población envejeciente es también problemática. Recuerden que China hasta hace pocos años tenía lo que se conoce como la ley del hijo único. Sí. Entonces China tiene una población envejeciente que ha incrementado mucho. Tú ahora tienes un virus que afecta principalmente con mortalidad incrementada en mayores de 65 años. Sí. Entonces ahora tú tienes un país donde está mermando la productividad, claro el cuidado del hogar,
y frenado completamente. La economía. Claro que sí, ¿no? Y que ahora lo que está sucediendo es que ahora hay una campaña que en su momento tendrá que abordar todo el mundo de discriminación. Que no quiere recibir ningún vuelo desde China. Ningún vuelo, pero no eso. Muchas aerolíneas norteamericanas cerraron sus vuelos comerciales a China. Claro que sí. Entonces, China es un país que necesita también ese intercambio del punto de vista económico con otros países, pero si nada entra, nada sale. Eso primero repercute sobre China, pero recuerda que posteriormente eso va a tener una repercusión a nivel mundial. Sí. Pues recuerda que China es uno de los principales consumidores del mundo junto con Estados Unidos. Y de los turistas que más viajan del mundo, precisamente. Exactamente. Entonces, hay que decir que a pesar de que esto lo ve como un problema de salud, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de emergencia nacional, de emergencia internacional, y no lo hizo solamente por el tema salud, sino que lo hizo también porque esto es una cuestión que desde el punto de vista de desarrollo puede frenar lo que es la evolución económica, lo que es la evolución social de algunos países. O sea que estamos hablando que es una situación que va más allá de la mera parte médica. Tú tuviste la oportunidad de ver el escáner que se está utilizando aquí en los aeropuertos para el recibimiento de los pasajeros procedentes del continente asiático, ¿y qué opinión te merece? Mira, el problema era lo que estábamos diciendo. Ya se reportó, ahora que estamos haciendo esta pequeña grabación, ya se reportó en la costa este, en Boston, de los Estados Unidos, ya se reportó un caso de coronavirus. Sí. ¿Cuántos dominicanos viven en Boston? Son muchos. Muchísimos. ¿Cuántos dominicanos viven ahí mismo en Nueva York? 1,5 millones. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que eso aplica para personas que vengan de China, porque en el trayecto pueden enfermar y llegar febril. Sí. Pero el problema es que alguien que esté en Nueva York, que se haya puesto en contacto con alguien que tenga el coronavirus, pudiera entrar a territorio dominicano sin tener fiebre. Sin tener fiebre. Entonces, ahí es donde está el problema. Mientras el virus más se acerca a nuestros países, justamente la ventaja o la probabilidad de predicción que pueda tener estos termómetros digitales, estas pantallas digitales para la temperatura, simplemente va a comenzar a disminuir. Sí. Y en este sentido hay que entender que eso es simplemente una medida. Las otras medidas son las que más o menos se ha tomado. Seguir orientando que te laves las manos, que si comienza y se dice que hay un caso en República Dominicana, tratar de mantener a las personas lo más orientadas posible. Quizás en algún momento, una semana completa, el gobierno tenga que decir que aquí no hay clases, ¿me doy a entender? O sea, estamos hablando de que esto es un proceso que se va a tener que abordar más allá de la parte médica y tiene que existir una voluntad política. Imaginemos que se presente el primer caso de coronavirus en República Dominicana. Nos encontramos en un momento político. Claro que sí. Bandereo. Sí. Mítines. Ahora la gente va dentro de pocas semanas a votar. Sí. ¿Tú te imaginas coronavirus aquí en República Dominicana? Una locura. La gente no va a ir a votar. No. Por miedo a que se le vaya a pegar algo así. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué medidas las personas han tomado en otros países? Ponerse mascarilla. Sí. ¿Es efectivo el uso de la mascarilla? Mira, la mascarilla tiene una situación, y es que las mascarillas que vemos en la calle, las que venden en todos los sitios, son unas mascarillas que se conocen como mascarillas de papel. Sí. Estas mascarillas, todo el que se la ha puesto se da cuenta que después de un rato se ponen como esponjosas. Sí. Y lo de dentro se convierte como en una melcocha. Sí. En grumitos. ¿Por qué? Porque cada vez que tú exhalas, que tú botas el aire de los pulmones, tú botas CO2, dióxido de carbono, pero también botas vapor de agua. Sí. Entonces ese vapor de agua va deteriorando la mascarilla y la mascarilla pierde la capacidad de ser una membrana. Y por ende, después de un rato que tú estás usando la mascarilla, tú estás respirando exactamente lo mismo que está respirando una persona que no tiene la mascarilla. Por eso, si en algún momento, Dios no lo permita, no veo madera por aquí, pero si llegara el coronavirus a República Dominicana, las personas que van a usar su mascarilla deberían tener varias mascarillas en los bolsillos, en la cartera. ¿Para qué? Para no usar la misma simplemente, así. Exactamente. Me la puse en la mañana, 2 o 3 horas después veo que perdió la integridad, me la quito y me coloco otra. Te lo digo porque hemos visto imágenes de personas utilizando hasta botellón por la mitad. Claro. Para cuando la gente le está hablando, justamente no entrar en contacto con las secreciones de otra persona. O sea que estamos hablando de que es una situación que ha generado pánico. Y el asunto es que ya se habla de cerca de 20,000 casos de la infección por el coronavirus, con alrededor de 350 fallecidos. Una persona que va a viajar, de repente se encuentra con este panorama internacional
¿qué medidas simples y preventivas pudiera tomar para asegurarse de que por lo menos está haciendo algo? Mira, en algunos países ya es casi obligatorio cuando usted tiene que salir a la oficina que utilice la mascarilla. Otra de las recomendaciones es que si usted está enfermo, usted es el que debería quedarse en su casa. Aquí en República Dominicana, cada cierto tiempo vemos que a alguien le da gripe y como quiera va al trabajo. Y las personas siempre dicen, no, yo soy de acero, a mí una gripe no me va a tumbar. Y se pasan infectando a todo el que está en su entorno. Sí. Si una persona está enferma, se tiene que quedar en su casa. La otra situación es, si vas a utilizar una mascarilla porque tienes temor, trata de pasar la menor cantidad de tiempo posible donde existan grandes conglomerados de personas. Y simplemente notificarse o instruirse previo a si el lugar de su destino tiene presencia de casos confirmados o sospechosos de coronavirus, lo cual se actualiza todos los días en varias páginas. La página que yo siempre recomiendo es la página de referencia a nivel internacional, que es la página de la Organización Mundial de la Salud. Usted puede escribir, ya sea en español o en inglés, en cualquier buscador, en el que usted prefiera, para no decir ninguno. Usted escribe Organización Mundial de la Salud, coronavirus, actualidad, e inmediatamente te va a llevar a un reporte que sale cada 24 horas. Wow. La Organización Mundial de la Salud te mantiene actualizado día por día de la evolución del virus. ¿Qué países se añadieron? ¿Qué número de casos se añadieron? Si hay algún fallecido adicional, la cantidad de fallecidos en cada país. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha tratado de ser lo más transparente posible, porque hay muchas personas que hablan, no, que en China están escondiendo los números. El problema es que con esta epidemia, pero las puertas de China se han abierto de par en par a que la Organización Mundial de la Salud participe de este proceso de monitoreo de dicha enfermedad. Una persona está tosiendo en un avión y en estas circunstancias. Bueno, ¿qué tú le recomiendas a esa persona que escucha que desde atrás está alguien con una tos intensa? Bueno, hermano, lo primero que hay que saber es cuál es el lugar de procedencia de esa persona. Lo digo porque hasta el país más pobre, creo que en este momento, ante el llamado internacional de los diferentes organismos, trata de buscar cuál es la procedencia de esa persona. ¿Por qué razón? Si yo me voy de República Dominicana tosiendo en un avión, ahora mismo todo el mundo tendría que sospechar que es influenza. Sí. Porque tenemos un brote de influenza importante. Así mismo hay virus sincitial, hay varios virus diferentes. Pero el que más preocupa es el virus de la influenza. Sí. ¿Qué pasa? Si esa persona viene de algún país donde existen casos de contagio de coronavirus, esa persona debería ser investigado. El problema es que todas las personas que están en la cabina con esa persona no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Ahí, padre. Colocarse quizá una mascarilla para tratar de minimizar. O el codo ahí, taparse con el codo. Sí, pero el problema es que aún esa persona tosa en el codo. Recuerda que siempre hay una parte de las secreciones que se van a ir. El problema es que si tu sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte como para que te dé el proceso y tú pasarlo como una gripecita, amén. Porque todo el mundo piensa que si a mí me da el coronavirus me voy a morir. Y menos real que esto. Hemos dado un número que lo hemos planteado de un 2 a un 3%, pero eso significa que en ese avión, imaginemos que van 100 personas, de las 100 personas que hay, posiblemente 75 se van a enfermar, 25 no van a presentar ningún tipo de problema. De las 75 que se vayan a infectar por el coronavirus, estaríamos mencionando que de ahí un 2 a un 3% va a fallecer. O sea que estaríamos hablando que en ese grupo quizás una persona pudiera perder la vida si se contamina. Y la persona que muera de esa infección posiblemente es alguien que tenga algún déficit de su sistema inmunológico, es una persona con diabetes, una persona que tenga problemas cardíacos, cáncer, artritis, algún tipo de enfermedad debilitante, o que sea un mayor de 65 años, que como estábamos diciendo, a la hora del análisis de todos los fallecidos, son el grupo que presenta la mayor mortalidad ahora mismo. ¿Qué alimentos o qué medicamentos pudieran de forma preventiva ayudar a fortalecer el sistema inmunológico? Mira, a la fecha se ha vendido mucho lo de la vitamina C, pero realmente no hay ningún estudio que demuestre que la vitamina C mejora la función del sistema inmunológico. Eso es mentira. Asimismo hay muchísimos suplementos que casi todos comienzan con inmuno algo, para no decir ningún nombre comercial. Y estos tampoco han demostrado en estudios controlados que mejoren la función del sistema inmunológico. Sin embargo, hay personas que creen en ellos, son suplementos nutricionales, yo les digo que se lo pueden utilizar
si ellos se sienten bien. Pero no hay nada mejor para fortalecer el sistema inmunológico que un estilo de vida saludable y practicar ejercicios. Sí. Ese tipo de conductas sí han demostrado fortalecer el sistema inmunológico. El problema es que aún así tiene mucho que ver con el sistema inmunológico innato. Hay personas que ustedes ven que nunca les da gripe, independientemente de que en la casa todo el mundo se esté muriendo. Hay personas que tú ves que le dan varicela y le salen 3 bolitas, mientras hay otra persona que le da varicela y se llenan hasta en los pies. Sí. Entonces, justamente eso tiene mucho que ver con el sistema inmunológico de cada persona. Qué bueno. ¿Alguna recomendación, doctor, adicional que usted quiera hacer y exhortarle también al público para que lo siga a través de las redes sociales? Bueno, ¿usted usa redes, doctor? Sí, claro que sí. Tenemos una paginita de Instagram ahí que casi todo el que nos sigue o es médico le interesan los temas de meter miedo, porque tú sabes que los infectólogos siempre estamos trabajando con eso. Pero nuestras redes sociales son @Dr. Héctor Balcácer, @Dr. Héctor Balcácer. Ahí todos los días publicamos algo de medicina vinculado al área de infectología. Lo más interesante como recomendación es decirle que se mantengan informados. Si aparece un caso de coronavirus, así como lo dijo el ministro, sería algo casi imposible de esconder. Sí. Porque si apareciera un caso que nadie se da cuenta, la cantidad de personas que pudieran enfermar en el entorno y las manifestaciones simplemente serían las que enrostrarían, las que darían esa señal de alerta o de alarma de que algo está ocurriendo. Por eso van a circular muchísimas noticias no tan verídicas, van a circular algunas historias de terror vinculadas al coronavirus, pero si usted tiene algún tipo de duda, trate de empaparse de lo que son las páginas reales. Ya mencionamos la de la Organización Mundial de la Salud. Pueden nutrirse a través de la Organización Panamericana de la Salud o pueden hacerlo a través de la página del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocida por la sigla de CDC. El Ministerio de Salud Pública se ha mantenido haciendo énfasis en lo que es la higiene, en lo que tiene que ver con la parte de las personas que están enfermas desde el punto de vista respiratorio, aislarse. Y algo sumamente importante es vacunarse contra la influenza. Sí, ¿usted pone esa vacuna? Sí, yo la pongo, pero se aplica en muchísimos sitios. Lo importante es que usted se la ponga. Y si usted es un mayor de 65 años, es fumador, tiene asma, está embarazada, tiene menos de 5 años, usted es diabético, tiene que aplicarse esa vacuna. Sobre todo porque así no le da coronavirus, usted no está saliendo de una influenza, viene por mano del caramba y llega a República Dominicana el coronavirus y usted no tiene un pulmón ya previamente maltratado por una infección viral. Es cierto. Bueno, Héctor, de verdad agradecerle la oportunidad. Es posible que lo tengamos de una manera un poquito más frecuente, dado que posee usted también amplio conocimiento y es una autoridad también sobre el tema, porque es mucha la experiencia acumulada que tiene a través de los años y en los que ha ayudado también a preservar la vida de muchas y muchos dominicanos quienes han pasado por sus manos y a través de lo que ha obtenido materia de conocimiento y que lo ha puesto en práctica. De verdad que sí, Héctor, reiterarle que este espacio está a su disposición y que muchas gracias, un placer. Siga adelante y que sirva este espacio para despejar muchas de las dudas que la gente tenía con relación a este tema, y más en YouTube, que hay un montón de desinformación donde mucha gente sin conocimiento alguno se pone a emitir toda clase de alertas para provocar más pánico aún. Claro, y para vender. Creo que justamente este tipo de espacio es importante para brindar información. Como les decía, si ustedes se fijan, no estoy proponiendo que vayan a mi página. Claro. Estoy proponiendo que vayan a las páginas que se actualizan día a día con los números del coronavirus. Recuerden que estamos en una noticia en progreso. El coronavirus se identifica 31 de diciembre del 2019. Estamos hablando de que ahora no se han cumplido ni siquiera 2 meses desde que este virus está circulando en el mundo. Ya hay 20.000 casos y más de 300 fallecidos. Así que manténgase atento porque es un problema, vuelvo y comento, para todos y todas. Por último, doctor, ¿qué tiempo pudiera tomarse, si sería posible, desarrollar una vacuna? Mira, las instituciones que trabajan con vacunas aseguran que en aproximadamente 3 a 6 meses pudiéramos tener una vacuna disponible a nivel internacional. El asunto es que tú sabes que las vacunas se van a aplicar primero a aquellas personas que se encuentren más en riesgo. Claro, o sea que se comenzaría vacunando a la población de Asia, que es esta que tiene mayor riesgo de contacto por el número de casos, y posteriormente esta vacuna pasaría a territorios con riesgo moderado,
que son los países de Oceanía, que tú sabes, muchas personas no saben que a Australia viajan muchísimas personas de Asia, y posteriormente entonces llegaría a nuestro territorio. O sea que todo ese territorio inicial de Asia, parte de Oceanía y quizás una parte de Europa, sobre todo Rusia, que cerró también la frontera con China, que era lo que estamos hablando de la parte que tiene que ver de aislamiento a nivel internacional. Entonces, posteriormente llegaría a nuestros países esta vacuna. Hay medicamentos que se han utilizado con cierto grado de eficacia desde el punto de vista anecdótico. Faltará en su momento visualizar qué tipo de respuesta realmente existe. Si es real que los antirretrovirales, que son medicamentos que se utilizan contra el VIH, tienen eficacia, para nosotros sería una excelente noticia, porque aquí en el país tenemos antirretrovirales disponibles. Entonces ese tipo de cosas todavía, vuelvo y comento, tiene que esperarse a ver qué ocurre. Que sí. Gracias, de verdad, Héctor. Y seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye. Óyeme, pero quedó bien, Héctor.